Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo live de Clínica Alemana. Les cuento que hoy tendremos una gran invitada, la doctora María José Figueroa. Ella es nutrióloga y también especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a ver si ella ya se está conectando. Y mientras ella ingresa a este live, les voy a contar que con ella conversaremos sobre el tema No se habla del cuerpo de otros, que además es el nombre de una campaña que ella ha liderado y que busca sensibilizar la alimentación intuitiva y mostrar la diversidad de los cuerpos. Vamos a ver si está por ahí la doctora. Ahí está, doctora. Bienvenida, la doctora María José Figueroa. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por estar en este live con nosotros. Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Mientras la presentábamos, doctora, conversábamos sobre el tema que nos convoca, por supuesto, que es no hablar del cuerpo de otros. Cuéntenos, ¿por qué no tenemos que hablar del cuerpo de otros? No hay que hablar del cuerpo de otros principalmente porque existe mucha evidencia científica que el hablar del cuerpo genera emociones, genera sentimientos en la otra persona que nosotros no podemos controlar. Muchos de esos sentimientos son negativos y llevan a tener ya sea conductas alimentarias alteradas, ya llevan a tener trastornos del ánimo, baja autoestima, etcétera. Ahora cuando hablamos de esto de hablar del cuerpo, tenemos que hacer la diferencia entre dos cosas. Uno es la típica conversación como coloquial, ¿cierto? En que uno dice, no sé, esta está muy flaca o esta está, no le queda ese vestido, o cosas así como muchas veces también desde la buena intención, ¿cierto? Como por salud, yo quiero decirte que a lo mejor deberías bajar de peso. Y Es como también muy tenemos que usual eso. diferenciarnos un poco del bullying, ¿ya? O sea, el bullying también, el acoso escolar, ¿cierto? El molestar a otra persona por características físicas, por lejos la principal causa de bullying, el tema del hablar del cuerpo del otro. Y también el bullying tiene las mismas como consecuencias, más trastornos alimentarios, más depresión, incluso más ideación suicida en adolescentes y cosas así. Por lo tanto, deberíamos evitar hablar del cuerpo en cualquiera de esas situaciones, tanto con buena o con mala intención aún más. Porque no sabemos también cómo lo puede tomar la persona que está recibiendo este comentario. Exactamente. O sea, mi intención puede ser buena, pero yo no sé Mm. cómo la recibe el otro, no sé en qué momento emocional está, no sé si está enfermo o no. Entonces, mejor no opinar del cuerpo. Claro, doctora, mientras la presentábamos, contábamos que además este tema es el nombre de una campaña que usted ha liderado. Cuéntenos cómo nace la idea de hacer esta campaña. La campaña la lancé en agosto del año 2021. Eh, Estábamos los equipos de trastornos de conducta alimentaria que siempre nos comunicamos muy preocupados por el aumento importante de esta patología. Estábamos muy cansadas, estábamos sin horas, estábamos muy agobiadas. Y un día domingo en una conversación por WhatsApp con un grupo de amigas mías psicólogas que nos dedicamos a este tema, una de ellas muestra una chapita que se había hecho en México, en Argentina, que hablaba de un mensaje que tenía que ver con no al fat talk, no al hablar como ni del cuerpo ni del peso. Y yo dije, ¡uy, qué buena idea! Y dije, voy a mandar a hacer las chapitas. Y mandé a hacer chapitas que decían, no se habla el cuerpo de otros, con una frase que la creé en ese momento. Y mandé a hacer las tapitas y empecé a distribuirlas entre mis pacientes, entre mis amigas que nos dedicamos a trastornos de conducta alimentaria. Y a toda la gente le empezó a llamar mucho la atención la frase. Mucha gente se identificaba mucho. Muchos decían, ojalá esto hubiese pasado cuando yo era pequeña. Mucha gente se emocionaba, mucha gente lloró al ver esto. Y empezó como a llenarse como de elogios la campaña. Y yo dije, ya, esto no se puede quedar acá, vamos a hacer un Instagram, vamos a empezar a publicar, empecé a hacer charlas en colegios y en distintas otras instancias para promocionar este tema, principalmente con el objetivo de prevenir el aumento de los trastornos de conducta de alimentación. Perfecto. Doctora, y bueno, para entrar más también en el tema, ¿qué son los trastornos de conducta alimentaria? Los trastornos de conducta alimentaria son enfermedades de salud mental. Ya eso es lo primero que hay que tener claro. Tienen consecuencias o de repente los síntomas que nosotros podemos apreciar son síntomas físicos, médicos o nutricionales, pero son enfermedades de salud mental muy graves
que están multideterminadas, la genética, el medio ambiente, la biología determinan que aparezcan, afectan a cualquier persona de cualquier sexo, de cualquier edad, de cualquier nivel socioeconómico, de cualquier diversidad en todos los tipos, afectan a todos los tamaños corporales. Nosotros tampoco deberíamos pensar que un paciente tenga que tener cierto estereotipo físico para tener un trastorno de conducta alimentaria. Son enfermedades que afectan a la familia, que afectan a los adolescentes, muy graves. Son en este momento en Estados Unidos la segunda causa de muerte por suicidio después de los intentos por intoxicaciones farmacológicas de muerte en salud mental. Mucho más que la depresión, mucho más que otro, la anorexia nerviosa es una de las enfermedades con la más alta tasa de mortalidad dentro de las enfermedades de salud mental. Por lo tanto, son enfermedades muy graves que también tienen complicaciones médicas importantes a nivel del corazón, del cerebro, de los huesos, de las hormonas y complicaciones psicológicas, un sufrimiento que las pacientes y los pacientes cargan por años y que es muy invisibilizado muchas veces. ¿Y qué enfermedades caen dentro de esta descripción de trastornos de conducta alimentaria? Usted nombraba recién la anorexia, Sí. que son nombres que en el fondo quizás le suenan más a las personas. Sí, los clásicos o los más habituales, los más conocidos, uno es la anorexia nerviosa, que es una enfermedad en que hay una restricción de la alimentación, no necesariamente asociado a que haya un cuerpo muy delgado, sino que una restricción importante de la alimentación con bajas de peso en cualquier tamaño corporal, con distorsión de la imagen corporal, o sea, yo en el espejo no veo lo que todos me dicen que ven, y con un miedo muy importante al aumento de peso, ¿ya? En general se produce en adolescentes, más o menos el pic de edad es a los 14 años, pero estamos viendo cada vez casos más pequeños, desde los 9, los 10 años, y es una enfermedad muy, muy, muy compleja. El segundo trastorno de conducta alimentaria que viene como por edad es la bulimia nerviosa, que el pic de edad es como a los 16 años. La bulimia nerviosa se caracteriza principalmente por atracones de comida, que son la ingesta de una gran cantidad de comida en poco tiempo, con sensación de pérdida de control, habitualmente a escondidas, y que solo para el atracón cuando me llego a sentir mal de lo llena que estoy. ¿Ya? O sea, hay una pérdida de control y culpa posterior. Y esta culpa posterior hace que él o la paciente tenga conductas compensatorias para poder bajar esta culpa. Y ahí es donde aparecen muchas veces conductas purgativas, como los vómitos o el uso de algunos medicamentos para esto, o también de repente ayunos compensatorios o de repente ejercicio compensatorio. Y estos episodios se producen al menos una vez a la semana en las últimas 12 semanas para hacer el diagnóstico. Y el trastorno por atracón, que por lejos el trastorno de conducta alimentaria más frecuente, se produce a todas las edades, está mucho más descrito en adultos porque está más estudiado, pero se traduce en trastorno, el atracón también, una vez por semana, las últimas 12 semanas, pero que no tiene conductas compensatorias posteriormente. Ambas enfermedades tienen una base en que la apariencia entra a jugar un rol muy importante en el cómo yo soy como persona. Es una base central, es la insatisfacción corporal, ¿ya? Y existen otros trastornos de conducta alimentaria que no alcanzan a caer en estas categorías, pero que son muy importantes también. También tenemos un espectro de conductas alimentarias alteradas que están muy normalizadas en nuestra sociedad, ¿cierto? El estar haciendo dietas, pasándose dietas, usar medicamentos sin indicación médica, hacer ejercicio en forma compulsiva, excesiva, el vomitar a veces, el usar laxantes a veces. O sea, hay un espectro importante entre la conducta saludable y los trastornos de conducta alimentaria que está muy normalizado. Entonces también ahí hay un foco súper importante que cubrir y que prevenir. Doctor, ¿y por qué no han aumentado tanto estos trastornos de conducta alimentaria en el último tiempo? Porque em, usted decía es un problema de salud mental y ha tenido un aumento explosivo en los últimos años. ¿Por qué ha aumentado tanto? Sí, la verdad es que las explicaciones son múltiples. Nosotros venimos viendo desde la pandemia un aumento muy importante de los trastornos de conducta alimentaria y las explicaciones que han ido saliendo en los diversos estudios a nivel mundial hablan un poco que esta inseguridad que se sintió durante la pandemia, ¿cierto? De me voy a enfermar, qué va a pasar conmigo, el quedarme aislada, sobre todo en los adolescentes, de todos mis contenedores emocionales, de mis amigos, de la seguridad que me da el colegio, las actividades extraescolares,
la rutina, ¿cierto? El tener que levantarme a cierta hora, etcétera, el exponerme a pantallas y finalmente mirarme todo el tiempo como en un espejo, ¿cierto? Todo el rato empezar a Mm. darme cuenta de cómo soy, de qué defectos tengo, todas estas inseguridades, incluso la inseguridad alimentaria que hubo en algún momento, las presiones que empezaron a aparecer durante la pandemia, yo creo que llevábamos la nada misma encerrados y ya empezaron a aparecer cosas de que vamos a subir de peso y no estamos haciendo ejercicio y coma así, y coma así. Entonces todas estas presiones hicieron que apareciera angustia, apareciera ansiedad en los adolescentes. Y la comida es un factor para regular esas emociones muchas veces, ya sea por un lado para restringirla, la restricción, el control sobre el ejercicio, el control sobre mi peso, genera una sensación como positiva de que frente a todo esto que está pasando afuera, yo estoy pudiendo controlar algo y eso hace que se perpetúe en el tiempo. Y por otro lado, frente a la ansiedad o las emociones negativas, buscar en la comida ese consuelo o esa sensación como positiva o de placer. Entonces, esa fue una de las causantes. Y yo creo que también el mejor diagnóstico, el que cada vez estamos dejando de normalizar muchas conductas alimentarias que son anómalas, que no están bien, las estamos dejando de normalizar. Los equipos estamos cada vez mucho más pendientes de hacer este diagnóstico y también de educar a los padres en cómo poder detectarlos a tiempo y poder consultar. Es tanto lo que han aumentado los trastornos de conducta alimentaria que las últimas publicaciones, año 2023, hablan que en Estados Unidos 1 de 5 niños está en riesgo de tener un trastorno de conducta alimentaria. O sea, es muchísimo. Y me llamaba la atención, doctora, lo que usted decía, que empiezan con estos trastornos muy chiquititos. ¿A qué se debe que tan pequeños empiecen con este tipo de preocupaciones que no deberían ser en un niño tan pequeño de 8 años, 9 años? Sí. Los trastornos de conducta alimentaria tienen una base biológica, ya hay base genética, hay una genética importante. Si en mi familia hay alguien con antecedentes de trastornos de conducta alimentaria, mi genética obviamente ya viene un poquito más determinada para poder desarrollarlo. También el hecho de, por ejemplo, ir desarrollando durante la infancia algunas preferencias alimentarias, el tener trastornos ansiosos durante la infancia, el tener también experiencias traumáticas o violentas durante la infancia también se asocian a que en la adolescencia aparezcan los trastornos de conducta alimentaria. El ir creando nosotros como padres una imagen corporal, una autoestima muy basada en el cómo nos vemos, más que en lo que somos o lo que hacemos. Y también en todos los comentarios que los niños desde chiquititos empiezan a escuchar de sus padres o de sus cercanos en relación a sus propios cuerpos. Estoy gorda, tengo que bajar, no me queda bien este vestido. Entonces, como todos esos comentarios van haciendo que los niños vayan generando su imagen corporal como diciendo, parece que hay que tener un cierto cuerpo, parece que hay que ser de cierta Mm. forma, y si yo no cumplo ese estereotipo, parece ser que no soy adecuado. Y también que desde muchos chiquitos los niños han estado exponiendo en las cuales nos muestran también muchos estilos de belleza, de dietas, de alimentación, etcétera. Y también que los niños ahora ha cambiado muy de a poco, pero los niños en general están muy poco expuestos a la diversidad. En general, las películas, los cuentos, todas las cosas que uno le va contando a su hijo durante la infancia, en general están basados en estereotipos de belleza, la princesa, el príncipe. Entonces, también se va generando una falsa expectativa del cómo debiese yo ser estéticamente, de que finalmente hay una estética que parece. ¿Ya? Porque también en estos mismos cuentos, en estas mismas películas, a las personas que tienen cuerpos más grandes las muestran como personas, por ejemplo, o más hurañas, o más enojonas, o más tontas, Mm. o que es la que siempre hace como el ridículo. Entonces, también uno va generando, sin querer, que exista como este estigma un poco frente a las personas con cuerpos más grandes y a las personas con cuerpos más pequeños. ¿Ya? Y de negativo hacia el cuerpo más grande. Por lo tanto, si es así, yo no quiero tener un cuerpo grande, yo quiero tener un cuerpo pequeño. Claro. También empiezan a compararse, ¿cierto? A esa edad empiezan a compararse si algunos crecen más o, no sé, se pegan el estirón y están más delgados, otros que van cambiando los cuerpos y se empiezan a definir también un poquito como los distintos tipos de cuerpo. Sí, exacto.
exactamente, también los cambios puberales, o sea, en la Mm, adolescencia, en un par de años, los cuerpos de los niños cambian muchísimo. Crecen claro. en todo sentido, no solo en estatura, también en contextura, ¿cierto? En las Mm, mujeres aparecen los caracteres sexuales secundarios que hacen que este cuerpo de niña pase a ser un cuerpo de mujer de manera muy rápida. Que además partan todas claro. las comparaciones tanto con las famosas influencers, ¿cierto? Los estereotipos en Mm, las redes sociales, y más encima que son estereotipos filtrados, porque muchas veces nosotros en las redes sociales no vemos a la persona, vemos a alguien que está filtrada, que tiene un mm, cuerpo que no tiene, que tiene una nariz que no tiene, y yo me estoy comparando finalmente con algo que no es real. Y también claro. con mi compañera del lado, que la talla, por ejemplo, que la talla del pantalón usa esta talla y uso esta otra, y claramente ahí la comparación es malísima porque las tallas en nuestro Mm. país son todas diferentes. Entonces hay todo un tema de comparación y lo mismo, de darle este tono positivo a tener un cuerpo de cierta forma y un tono negativo, que además si es que le agregamos el tema del bullying y el acoso escolar hacia los cuerpos más grandes y especialmente hacia las mujeres, que es donde más existe este bullying en relación al cuerpo, se van sumando todos estos factores para que también aparezcan los trastornos alimentarios. Doctora, bueno, usted algo comentaba al principio cuando empezamos a introducir el tema, pero podríamos profundizar un poco más en qué es lo peligroso de tener un trastorno de conducta alimentaria. Lo peligroso primero es, por ejemplo, la anorexia nerviosa que se da en una adolescente y edad pequeña, es que las bajas de peso importantes se asocian a desnutrición del cerebro. Ya esto Mm, está absolutamente demostrado, el cerebro se achica y por lo tanto también rinde de peor manera. ¿En qué sentido? Baja de ánimo, baja de energía, baja concentración, mucha irritabilidad, mucha rigidez en el comportamiento. Por otro lado, el corazón, que es un músculo, ¿cierto? También se desnutre y muchas veces esta desnutrición cardíaca puede hacer que nuestros pacientes tengan síntomas como mareos, desmayos e incluso morir por esto, ¿ya? Y también mm, una cosa importante es que como la grasa se empieza a reducir, se reducen muchas hormonas en nuestro cuerpo, ¿ya? Hormonas que tienen que ver con el crecimiento, por ejemplo, en niños que están justo en etapa de estirón puberal, el crecimiento se detiene. En las niñas se puede detener el desarrollo puberal y muchas de ellas que ya han menstruado, la menstruación se detiene y en los hombres disminuyen los niveles de testosterona bruscamente. Y esto tiene consecuencias muy importantes a nivel de los huesos, por ejemplo, que se empiezan a descalcificar y eso hace que aparezca osteoporosis en forma prematura y fracturas en relación a este desgaste de los huesos o a esta desnutrición de los huesos. ¿Ya? Es un poco lo físico. También se altera la tiroides, también se altera el metabolismo. O sea, si uno busca, todos los mm. sistemas se alteran en un trastorno de conducta alimentaria, especialmente hablando en la anorexia. Muchas de Y estas tiene, consecuencias son em, irreversibles con la recuperación eso le iba a preguntar. del trastorno, ¿ya? Y por otro lado, en las conductas, por ejemplo, compensatorias, vómitos, etcétera, pueden aparecer alteraciones como, bueno, caries dentales, esofagitis, alteraciones en el riñón, también alteraciones cardíacas y arritmias, y también eso puede causar mortalidad, ¿ya? Por lo tanto, tienen consecuencias físicas muy graves. Pero lo más importante son las consecuencias psicológicas y sociales que tienen los trastornos de conducta alimentaria, ¿ya? Son enfermedades que los pacientes tengan una autoestima muy, muy baja, que la cabeza esté ocupada por esta enfermedad casi en un 100%, impidiendo que puedan tener otros índices, impidiendo que incluso puedan tener relaciones sociales más sanas o interacciones sociales sanas muchas veces. Mm, Doctora, ¿cómo podría yo darme cuenta, perdón, como por ejemplo pareja o madre de o amiga incluso, de que mi hijo, mi amiga, mi pareja, ay, perdón, pueda estar Sí, tranquilo. padeciendo, ay, estamos en vivo. Toma agua. Sí, eso voy a tomar. Bueno, lo que le preguntaba.
¿Cómo podemos darnos cuenta y apoyar también si es que algún cercano está padeciendo de, de un trastorno de alimentación? Ujú. A ver, es súper importante primero darse cuenta de algunas conductas, sobre todo en los adolescentes, que nos pueden orientar, partiendo un poco por esa edad, ¿cierto? El primer factor que nos debería asustar a nosotros como padres es que mi hijo haga dieta, ¿ya? Las dietas son el principal factor gatillante de un trastorno de conducta alimentaria, aumenta 18 veces el riesgo de generar un trastorno de conducta alimentaria. Por lo tanto, cualquier dieta, ya sea indicada por un profesional o una dieta que yo vi en Instagram o que se me ocurrió hacer, debería ya a nosotros como padres alertarnos de que mi hijo puede estar en peligro de desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. Lo segundo es ver alteraciones en la conducta de la alimentación. Por ejemplo, que mi hijo antes comía con nosotros, comía de todo, disfrutaba la comida y de repente empieza a excluir grupos de alimentos o empieza a querer comer solo, encerrado en su pieza, o se para rápidamente después de comer y se va al baño, que uno vea que se está chequeando mucho o haciendo muchas preguntas en relación a cómo se ve, si está más flaco, si está más gordo, pesarse frecuentemente. Muchos de ellos también empiezan a usar ropas muy anchas para que nosotros no notemos los cambios corporales que ellos pueden tener. El ejercicio de pasar a una conducta que es absolutamente eh, deseada, indicada, ¿cierto? Este ejercicio pasa a ser un ejercicio compulsivo, rígido, en que me tengo que ejercitar 2 horas al día, en que si no alcanzo me pongo irritable, en que me levanto a las 5 de la mañana para alcanzar a hacer ejercicio, en que aún lesionado sigo entrenando. Entonces, todas esas conductas, bueno, cambios en el peso, lógicamente, cualquier cambio en el peso hacia cualquier dirección nos debería orientar hacia un trastorno de conducta alimentaria también. Eh, bueno, y estos inicios de repente de alguna intolerancia o dieta o dolor abdominal que todo el tiempo aparezca al momento de comer y que impida que mi hijo constantemente esté comiendo. O sea, aquí es donde tenemos que tener ojo con los inicios, por ejemplo, de algún vegetarianismo, ¿ya? No está asociado al vegetarianismo con mayor riesgo de trastornos de conducta alimentaria, pero sí puede enmascarar un poco síntomas del trastorno de conducta alimentaria, sobre todo cuando son vegetarianismo, veganismo, etcétera, muy mal llevados, ¿ya? En que no están incluidos todos los grupos de alimentos. Entonces, todas esas cosas nos tienen que empezar a orientar. Ahora, también muchos de los trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo, el trastorno por atracón o el trastorno por la bulimia, de bulimia, perdón, llegan a consultar en forma muy tardía, cuando ya llevan muchos años de enfermedad. Son enfermedades que se pueden mantener por mucho tiempo latentes sin consultar, porque habitualmente las conductas son a escondidas, ¿ya? Entonces, yo como padre puedo estar atento a que de repente, no sé, me doy cuenta que desaparece mucha comida o que encuentro, por ejemplo, muchos envases de dulces de comida en la pieza de mi hijo escondidos o botados. Entonces, estar súper atento en eso. Y en las parejas, como ya decía, en general, son conductas que están muy, muy, muy escondidas. Aquí probablemente el adulto que está padeciendo la enfermedad es el que va a consultar y nosotros como médicos tenemos que incluir a sus parejas y a sus seres queridos en el tratamiento para poder ayudarlos y salir adelante, ¿ya? Pero en general la anorexia es como la enfermedad que más rápido llega a consultar porque con la baja de peso y con los cambios conductuales y con los cambios en la conducta alimentaria se nota mucho más. Pero los otros pueden tardar mucho porque además son enfermedades que están muy estigmatizadas. Bueno, les comentamos que vamos a estar respondiendo preguntas del público para que nos empiecen a mandar todas las preguntas. Aquí la doctora va a estar tratando de resolver sus dudas. Em, Antes de pasar con esto, doctora, ¿qué rol tienen los padres en los niños y en cómo ellos se ven, cómo ellos, la relación que tienen con la comida, por ejemplo, y también con la imagen positiva de ellos mismos? O sea, tenemos un rol primordial, súper importante. Mm. Nuestros hijos en general imitan nuestras conductas, nosotros somos sus principales ejemplos en muchas cosas. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos ir primero generando en nuestros hijos una alimentación que sea intuitiva, saludable y adecuada? Primero no juzgando los alimentos, ¿ya? Esto de poner alimentos buenos y alimentos malos genera que yo vaya creando que este alimento malo, primero, al estar prohibido, si yo lo como, me genere culpa.
Y además genera el efecto contrario. Un alimento prohibido, en vez de pasar a estar prohibido, pasa a ser deseado y muy deseado. Y cada vez que yo me encuentre con ese alimento, voy a tener mucho deseo de comerlo. Si yo neutralizo los alimentos, si yo a mi hijo le ofrezco una diversidad de alimentos, mi hijo va a empezar a elegir según lo que su cuerpo requiere en ese momento. Todos los padres piensan que los niños van a querer comer todo el día dulce y no es así. Los niños que quieren comer todo el día dulce son los que no conocen los dulces, los que nunca le hemos dado un dulce. Esos son los que andan buscando la comida. Los niños que están acostumbrados a tener de todo, frutas, verduras, cereales, a comer pan, a ver que sus padres también comen y disfrutan estos alimentos sin patologizarlos, generan una mucho mejor relación con la comida que hijos que crecen en familias en cuanto a la alimentación y que se genera esta dicotomía entre alimentos buenos y malos. Y por otro lado, también nosotros como padres tenemos un rol muy importante en generar una imagen corporal positiva en nuestros hijos. Y esto primero lo tenemos que hacer sanando nosotros mismos nuestra imagen corporal. Probablemente nosotros también somos de una generación que hemos crecido con estereotipos, que creemos que cierto estereotipo de belleza y de salud es el adecuado, que a lo mejor también en algún momento de nuestras vidas hicimos dietas y cosas, y que por lo tanto conversamos mucho al respecto y tenemos muchas restricciones al respecto. También nosotros con nuestro cuerpo, para poder enseñarle esto a nuestros hijos. A nuestros hijos tenemos que enseñarles que todos los cuerpos son los que todos los cuerpos merecen respeto, que el cuerpo es para usarlo, que tienen funciones, que no es para andarlo mostrando como un florero, ¿ya? Nosotros no valemos por el cómo nos vemos, nosotros valemos por lo que hacemos. Ir generando que nuestro hijo, su autoestima, no se base solo en sus características físicas o en sus logros. Ay, es el más inteligente, es el mejor deportista. No, también a lo mejor es un buen amigo, es un buen hermano, es un niño empático, es un niño que reconoce cuando se equivoca. Tener ojo con los comentarios que hacemos respecto a su cuerpo, respecto a nuestro propio cuerpo, e ir generando una relación de confianza con nuestros hijos, los cuales podamos conversar estos temas, podamos, si mi hija me dice, mamá, me siento gorda, hija, ¿qué significa eso? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Por qué lo sientes así? Y no inmediatamente decirle, no, 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 tranquila, no pasa nada. O sí, en realidad deberías bajar de peso. No, preguntar qué significa, qué hay detrás de eso, por qué se está sintiendo así y abrir la conversación con nuestros hijos. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con las preguntas del público, doctora. Mire, aquí Cami nos dice, ¿cómo se puede tratar el trastorno de conducta alimentaria? Necesito ayuda. ¿Qué consejo le daríamos a esas personas que sienten que caen en todas estas descripciones que usted nos ha dado el día de hoy? Sí. A ver, los trastornos de conducta alimentaria deben ser tratados por equipos multidisciplinarios. Aquí no hay excepciones. Se necesita un profesional de salud mental, un psiquiatra, psicóloga y algún profesional médico y de nutrición para poder tratar un trastorno de conducta alimentaria, ¿ya? Eso es lo primero. Un profesional solo no puede tratar un trastorno de conducta alimentaria. Y lo segundo importante es que esos profesionales estén capacitados en manejar un trastorno de conducta alimentaria. No cualquier médico, no cualquier psicólogo, no cualquier psiquiatra puede manejar este tipo de trastorno. Y es súper importante dejar claro que tiene que ser manejado por un equipo especializado porque es parte de mejorar el pronóstico de recuperación también. El diagnóstico precoz, el tratamiento precoz y que el tratamiento sea hecho por las personas adecuadas mejora el pronóstico de un trastorno de conducta alimentaria. ¿Para qué? Para lograr su recuperación completa. Perfecto. Cami nos pregunta, ¿cuáles son las banderas rojas en un tratamiento de trastorno de conducta alimentaria sin resultados? A ver, lo primero, lo que la evidencia dice un poco es que durante las primeras 8 a 12 semanas de tratamiento no exista ningún cambio en la conducta alimentaria. ¿Sí? O sea, que, por ejemplo, no haya ningún cambio en una paciente, voy a poner el ejemplo de una paciente, por ejemplo, con anorexia, en que la paciente no logra empezar a incorporar alimentos, no logra a lo mejor recuperar algo de peso si es que lo necesita,
sus signos vitales siguen estando muy alterados, no hay una red de apoyo suficiente para poder acompañar el proceso de alimentación. Entonces, todos estos signos hacen que el tratamiento uno diga, no, saben ya que estamos fracasando, tenemos que hacer un cambio rápido para que esta paciente tenga un mejor pronóstico para salir, ¿ya? También que, por ejemplo, estoy pensando en casos, pero, por ejemplo, que no las deriven a los profesionales adecuados. Que una paciente consulte conmigo, yo no sé, médico, que no tengo idea de trastornos alimentarios, pero que lo escuché alguna vez y digo, la tengo que empezar a alimentar y no haga nada más. Claro. No pide exámenes, no la derive con una persona adecuada, que me quede con la paciente, ¿ya? O sea, eso es súper, es grave. Que los tratamientos se basen muchas veces en dietas restrictivas. Aquí el trastorno de conducta alimentaria, sobre todo la anorexia, necesita recuperar peso. ¿Cuánto peso? Todo el peso necesario para que ese cuerpo se recupere, ¿ya? Aquí no hay pesos mínimos, no hay dietas, no hay que, ay, se va pasando, no. Tenemos que generar una conducta alimentaria sana, que ese cuerpo se recupere completamente, que esa cabeza se recupere completamente. En muchos equipos, por ejemplo, que la paciente recupere peso, recupere la regla, listo, está sana, váyase. No, ese paciente necesita un tratamiento prolongado, necesita tener una buena imagen corporal, recuperar todas sus conductas alimentarias, su sociabilidad, ¿ya? Por lo ¿Y tanto, se puede esos son recaer? signos de alerta de ¿Es que un este tratamiento tratamiento no está como avanzando. permanente? Sí, los tratamientos son largos, en general se habla de al menos Mm, 1 año y medio de tratamiento para lograr una recuperación completa en un trastorno de conducta alimentaria. mm. Mire, justamente Emi nos dice, muchas gracias, en verdad, yo sufro de anorexia y llevo ya un año en recuperación. Es un tratamiento de largo aliento también y con harto acompañamiento, me imagino, también del entorno, además del equipo multidisciplinario que usted nos comenta. Absolutamente, o sea, ningún trastorno alimentario se recupera si no hay una figura de apoyo al lado. En el caso de los adolescentes, los padres son nuestros principales aliados en el tratamiento. Son los que Mm. deben seguir las indicaciones en la casa con todo el sufrimiento, el esfuerzo y el cansancio que muchas veces eso implica, porque están peleándole a una enfermedad que es muy difícil. Sus hijas se enojan con ello, sufren, lloran, y estos papás tienen que estar ahí firmes tratando de contener, porque aquí lo más importante es poder alimentar a sus hijas, porque ellos no quieren que Mm. les pase nada. Esto es desde el cuidado y desde el amor. También las parejas, las abuelitas, amigas, todas las personas que nosotros podamos incorporar en el tratamiento y que nos ayuden en este proceso van a ser siempre muy importantes. O sea, necesitamos apoyo. Aquí no se puede recuperar un trastorno de conducta alimentaria si no hay un apoyo familiar y una contención familiar. Por ejemplo, acá nos han escrito también madres de adolescentes que dicen, mi hija de 14 comenzó a hacer mucho ejercicio. Esto puede ser una alerta. Es de los que usted comentaba antes, que hay actitudes que hay que estar muy atentos porque de que no sean por un cambio de hábito Exactamente, o sea, beneficioso a algo ya más obsesivo, ¿cierto? exactamente, o sea, con el tema de la actividad física siempre va a ser deseable, promovida por todos nosotros, y actividad física, estoy hablando desde caminar, bailar, saltar, hasta hacer deportes más competitivos de repente. Pero el tema está en que no se conviertan en actividades rígidas, en actividades que, por ejemplo, excedan el tiempo adecuado, por ejemplo, no sé, 2, 3 horas de ejercicio todos los días, y que si yo quiero interrumpir esa actividad porque, no sé, la quiero invitar al cine, mi hija no quiera, se enoje conmigo, deje de hacer cosas que antes le gustaba hacer por hacer ejercicio, que además sean ejercicios enfocados mucho en la pérdida de peso y en cosas así, y no tanto en el hábito o en la parte de salud mental que genera la actividad física, que entrenen, por ejemplo, aún estando lesionadas, no sé, que salgan a trotar con -4 grados, nevando, con lluvia, o sea, como que conductas que sean absolutamente como anómalas en relación a la actividad física nos deben preocupar siempre. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿cómo refuerzo la autoestima positiva en mi hija adolescente? O sea, lo que hablábamos un poco es fortalecer todas las áreas de desarrollo Mm, de nuestros hijos. ¿Sí? Muchas veces todos nos enfocamos mucho en lo físico, hay que es linda y que, no sé, y que mm, si a lo mejor tiene un cuerpo más grande, hay que hacerla bajar de peso porque así va a estar mejor y se va a ver más linda. O sea, mm, eso no, olvídenlo. Aquí tenemos que empezar primero a
hacerles entender a los niños que todos los cuerpos son válidos, que nuestros cuerpos no son, el tamaño de nuestro cuerpo no es una decisión propia, que depende mucho de nuestra carga genética, por ejemplo, ¿ya? Eh, Empezarle a mostrar diversidad de cuerpos, empezar a mostrar, a ver quiénes siguen en Instagram, por ejemplo, y a lo mejor también empezar a seguir otras redes sociales que fomenten la diversidad corporal, que fomenten el amor por el cuerpo, el cuidado del cuerpo desde sus funciones, empezar a hablarles del tema de los valores, ¿cierto? O sea, muchas veces este foco que nosotros tenemos como en la belleza, la belleza, la belleza, va en contra de muchísimos valores humanos, o sea, de valores de humanidad compartida, de la empatía con el otro. Entonces, empezar a generar que uno como persona finalmente tiene múltiples áreas de desarrollo y nosotros deberíamos intentar ser integrales o dentro de lo mejor, ojalá en cada una de ellas con un granito de arena, no solo en una. Fomentar cuando de repente ellos quieren hacer actividades que a lo mejor a nosotros quizás no nos parecen tan, no sé, tan adecuadas. Por ejemplo, hay papás que quieren que los hijos sean deportistas y su hijo le gusta pintar, le gusta cantar. Eso es maravilloso, está perfecto, es una forma también de entregar lo que ellos son como personas en otro aspecto de la vida. Por lo tanto, ir fomentando eso, fomentar también el equivocarse, fomentar el equivocarse y el cómo hacemos para arreglar esa equivocación, no retándolo, no castigándolo, sino que viendo cómo ese error puede ser cambiado de una manera positiva, cómo podemos para la próxima vez actuar de una manera distinta. Entonces, es ir viendo no solo que nuestros hijos no tienen que ser perfectos, o sea, tienen que equivocarse, tienen que aprender, no deben sentir que solo los vamos a querer o van a ser valiosos por el cómo se ven de manera externa. Tiene que ser un conjunto. Perfecto. Otra pregunta nos dice, mi hijo pequeño no le gusta comer cosas saludables, verduras, frutas. ¿Cómo hacer para no reforzarle que engorda, por ejemplo, lo que a él le gusta, que son masas, eh, tallarines, todo Ujú. eso? Uno con los niños más chiquititos también depende un poco de la edad en la que uno trabaja, pero uno les intenta explicar el por qué, más que el negativizar el que coma ciertas cosas, el ¿Mm? hacerle sentido a lo positivo de comer las que no come, Cambiar ¿sí? el Entonces, enfoque en el fondo. exactamente. Entonces, por ejemplo, uno con niños un poquito más grandes, uno trabaja en dibujar un plato y en ese plato ver, por ejemplo, de ese plato qué proporción, por ejemplo, corresponde a cereales, qué corresponde a proteínas, cuáles a frutas, cuáles a verduras, cuáles a lácteos, cuáles a los alimentos más lúdicos o más entretenidos, e ir viendo que esos alimentos tienen que ir proporcionándose más o menos en cierta medida. Y que si de repente hay uno que está muy chiquitito, significa que nos van a faltar nutrientes, nutrientes muy importantes para crecer, para desarrollarnos, y preguntarle qué estrategias podríamos ir utilizando para poder incorporar esos alimentos. Uno de los niños más chiquititos Mm. lo hace a través de aproximaciones sistemáticas, a través de juegos, a través de irle cambiando, por ejemplo, no sé, los niños que no comen ninguna verdura verde, por ejemplo, uno, pero sí come puré. Entonces uno juega con Mm. ellos y les dice, ya, vamos a hacer magia, este puré con un colorante natural, uno lo transforma en un puré verde y dice, pero mira, es tu mismo puré. Comamos puré verde, que es un puré mágico. Entonces empezamos a comer el puré verde y el niño empieza a darse cuenta que él se puede llevar cosas verdes a la boca y que a lo mejor le va perdiendo el miedo a, en otro momento, intentar llevar otra cosa verde a su boca. Entonces uno va jugando con ciertas estrategias con los niños para poder incorporar los alimentos. Y en los niños más grandes uno utiliza mucho el tema del beneficio que le puede traer el poder integrar más alimentos, ya sea el beneficio Mm. nutricional por la variedad de nutrientes, porque no haya ningún déficit nutricional, pero también por la parte social. Muchos niños llegan a Claro. consultar con nosotros, niños y adolescentes que son selectivos para comer, llegan a consultar con nosotros porque empiezan a ver que su vida social se empieza a ver perjudicada por esta selectividad con la alimentación. Entonces uno les pregunta, ¿qué alimentos serían importantes para ti incorporar? Este y este, porque cada vez que voy a la casa de un amigo, hay esta comida y yo tiendo a evitar esa instancia, entonces quiero aprender. Y ahí a través de la exposición y de la motivación propia de cada paciente, uno va incorporando también alimentos. Perfecto. Estrella nos pregunta, mi hija adolescente padece trastorno de ansiedad y en época de estrés. En los estudios ella come más de la cuenta. ¿Cómo hago para ayudarla?
A ver, primero reconocer y validarle que el estrés le genere esta sensación displacentera y también validar que muchas veces uno busque en la alimentación la emoción que tapa a esta emoción desagradable, ¿cierto? Porque finalmente a todos nos pasa que el comer alimentos ricos, agradables y placenteros nos genera placer. Eso es Mm. algo normal, ¿sí? El problema está en cuando es la única estrategia con la que estoy intentando regular mis emociones. ¿Sí? Y además eso Mm. me genera a mí angustia, sufrimiento y culpa. ¿Ya? Entonces, Claro. ¿cómo uno lo hace? Lo primero que uno hace es tratar de identificar que a lo mejor estamos en un periodo más estresante. Yo siempre les digo a mis pacientes que a lo mejor en esos periodos más estresantes, en sus comidas que Mm. hacen normalmente, incluya alimentos que a ellos les generen placer. Por ejemplo, que incluyan a lo mejor un postre un poco más rico, o que se coman un cuadradito de chocolate, o que en la hora del té se coman, no sé, algo rico que quieran comer en ese momento, pero en la comida que les corresponde, etcétera. Y también que aprendan a identificar esa emoción que los está llevando a buscar la comida, que aprendan a reconocer el hambre emocional, ¿ya? Y uno la Mm. reconoce muchas veces porque el hambre emocional en general es un hambre que es como más súbita, que es un antojo, es como quiero un alimento específico. Yo cuando tengo hambre, hambre de verdad, es hambre de que no he comido en varias horas, comería cualquier cosa, ¿cierto? O Mm. sea, no soy selectiva para comer. Si me ponen un plato de lo que sea adelante, me lo voy a comer si tengo hambre. Hay por ahí Claro. como unas cosas que dicen uno come sapo y culebras cuando tiene hambre, ¿cierto? O sea, en cambio el hambre emocional es selectiva, el hambre emocional quiere algo específico. Y yo puedo ofrecer un montón de otras cosas y no, yo quiero ese alimento, ¿ya? Entonces cuando yo logro reconocer el hambre emocional, puedo también lograr reconocer la emoción que está detrás de eso. No, en realidad no tengo hambre, lo que me está pasando es que estoy estresada o tengo pena o estoy triste. Mm. Y lo que necesito para regular esa emoción también puede ser, por ejemplo, llamar a una amiga, reírme un rato, a lo mejor ver una Mm. serie, ver, ir a jugar con mi mascota, salir a dar una vuelta, a lo mejor ir a abrazar a mi mamá o algún ser querido que me apapache. Entonces uno, al reconocer el hambre emocional, lo que logra hacer es reconocer la emoción que está detrás y aprender distintas formas de manejar esa emoción, que una de ellas puede ser comer, pero no debe Mm. ser la única. Claro, claro. María Paz nos pregunta, ¿se puede lograr la recuperación total? Sí, los trastornos de conducta alimentaria siempre se pueden recuperar. Obviamente que a mayor tiempo de evolución, el porcentaje de recuperación es un poquitito más difícil. Siempre mientras más precoz la intervención, existe el porcentaje de recuperación más alto, ¿ya? Pero sí, la recuperación siempre, siempre, siempre es posible. Uno no debe perder la esperanza. Muchas veces es difícil, muchas veces requiere mucho, mucho esfuerzo por parte de las familias, pero siempre es posible. Perfecto. Bueno, estamos llegando ya al final de este live, doctora. Muchas gracias por todos los temas o sea, toda la explicación de este gran tema que hemos tratado el día de hoy. ¿Algún mensaje, reflexión final para quienes nos estén escuchando que se sienten identificados con por ejemplo, con los síntomas o que tienen algún familiar cerca que puede estar padeciendo alguno de estos trastornos? Es así, lo primero es que si tenemos cualquier sospecha de trastornos de conducta alimentaria, consultar inmediatamente con mi pediatra de cabecera, con mi médico de cabecera y que él ojalá logre detectar los signos precoces y derivar a tiempo. Mientras más precoz partamos el tratamiento, mucho mejor es la evolución, ¿ya? Mejor consultar de más que de menos. Nunca va a ser malo que alguien me oriente en el cómo debo tratar la alimentación con mis hijos, en el cómo debo tratar el tema del cuerpo. También los profesionales de la salud tenemos que empezar a tener muchísimo más cuidado en el cómo tratamos estos temas con nuestros Mm. pacientes, porque muchas veces somos nosotros mismos los que buscamos, se supone, la salud de nuestros pacientes, los que estamos generando en ellos insatisfacción con su cuerpo y trastornos de conducta alimentaria. Así que los profesionales de salud también tenemos que ponernos un poco las pilas para poder cambiar también paradigmas y estereotipos y estigmas que tenemos en relación a ciertas enfermedades y a ciertas patologías y cuidar el lenguaje que tenemos con nuestros pacientes. Eh, Mm. en los colegios también hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto. En los colegios enseñan muchas veces esta cosa de la comida sana, la comida no sana,
Eso también hay que irlo cambiando. Los colegios tienen que aprender la diversidad, tienen que manejar el tema del bullying con agresividad. El bullying es gravísimo, genera consecuencias súper importantes en el autoestima de las personas. Como sociedad tenemos que hacer cambios, mostrar más diversidad en las películas, en los libros, en los cuentos, en la tele, en Instagram, empezar a dejar que como políticas en que a lo mejor no se deba filtrar tanto una revista, no se deba filtrar tanto una imagen en Instagram, o que se ponga, oye, esta imagen está filtrada, para que nosotros Claro. empecemos a aprender. Y lo más importante, creo yo, y el mensaje de la campaña es no hablar del cuerpo del otro. Ojalá nos sigan en Instagram. No se habla del cuerpo del otro y no tiene, incluso ni siquiera lo veamos como un tema de prevención de trastornos de conducta alimentaria. Veámoslo como una conducta de compasión, de amor, de que podamos hacer un mundo mejor para todas las personas, un mundo más compasivo y más cariñoso. Perfecto, doctora. Muchas gracias por estar conversando con nosotros el día de hoy, este tema tan interesante. No se habla del cuerpo de otros. Hemos estado conversando con la doctora María José Figueroa. Muchas gracias, doctora. No, muchas gracias por la invitación y siempre feliz de poder hablar de este tema y poder difundirlo. Nosotros nos vemos en un próximo live de Clínica Alemana. Que estén muy bien. Buenas noches. Nos vemos pronto. Chao, chao. Adiós, doctora.